La historia nos ha demostrado cada vez que la civilización humana es tan avanzada como frágil. Aunque el hombre se sitúa en la cima de la cadena alimentaria, con el tiempo se nos ha demostrado que civilizaciones enteras han desaparecido o han tenido que migrar a distintos lugares, tanto por calamidades naturales como por acontecimientos o accidentes provocados por el hombre. Tal vez la idea de que diferentes aglomeraciones urbanas, que alguna vez fueron florecientes centros de cultura y comercio, se han convertido en paisajes desolados en un tiempo relativamente corto. Tal vez parezca increíble y difícil de creer, pero existen testimonios vivos de estos paisajes y en el clip de hoy descubriremos cuáles son las 11 ciudades abandonadas más grandes del planeta. 11. Wittenoom, o el Chernóbil de Australia. Es un pueblo que alguna vez tuvo una actividad económica predominantemente minera en Australia Occidental, pero que hoy en día ya no existe en ningún mapa, y todas las señales viales que tenían escrito su nombre fueron eliminadas hace muchos años de este pueblo, quedando solo un pueblo abandonado. La ciudad es considerada el lugar más contaminado del hemisferio sur, de ahí el nombre de Chernóbil de Australia. Wittenoom se construyó originalmente para apoyar la minería de amianto y durante la década de 1950 se convirtió en la ciudad más grande de la región de Pilbara, siendo también el único productor de amianto de Australia hasta principios de la década de 1960. En el apogeo de su éxito, la ciudad contaba con unos 20.000 habitantes, ahora solo quedan 2 personas. La mina se cerró en 1966 debido a la disminución de la rentabilidad, pero también a la preocupación por los riesgos para la salud derivados de la extracción de amianto. Sin embargo, la decisión se tomó demasiado tarde para muchos de los residentes que estuvieron expuestos a la peligrosa sustancia en grandes cantidades. Se especula que alrededor de 2.000 habitantes de la ciudad habrían muerto a consecuencia de enfermedades provocadas por el amianto. Muchos de ellos desarrollan enfermedades terribles como mesotelioma maligno, que es un tipo de cáncer muy raro favorecido por la exposición al asbesto. Un informe del gobierno liberal de 1994 describe el nivel de contaminación en la zona como muy alto, y otro informe advierte a quienes viven o visitan la zona que la ciudad es un peligro real. 10. Bodie. Es un pueblo fantasma ubicado en California, en la vertiente oriental de la cordillera de Nevada, en el condado de Mono, a unos 120 kilómetros al sureste de Lake Tahoe y a una altura de 2.550 metros. En 1859 un buscador llamado Bodie descubrió oro aquí y dio su nombre a un campamento minero. Ese mismo año, sin embargo, en noviembre, Bodie murió en una tormenta de nieve después de un viaje de suministros a Moroville. En 1876, la Standard Company descubrió una veta explotable y el pequeño y aislado campamento minero, hogar de solo unos pocos buscadores, rápidamente se convirtió en una ciudad prometedora llamada Bodie. En total, la cantidad de oro producida allí fue valorada en $34 millones. Construida durante la fiebre del oro de California, la ciudad alcanzó una población de 10.000 habitantes en 1880 antes de ser abandonada gradualmente después de 2 incendios devastadores. Como ciudad minera en auge, Bodie tenía las ventajas de las grandes ciudades, incluidos 2 bancos, una banda de música, un ferrocarril, una asociación de trabajadores y mineros, varios periódicos y una prisión. Actualmente, hay alrededor del 5% de edificios antiguos. La ciudad fantasma sufrió enormes daños en 32 debido a un incendio, quedando su centro casi completamente destruido. Muchos creen que la ciudad está encantada y temen que los pillen de noche en ella o incluso en sus alrededores. 9. Centralia. Es un pueblo de Pensilvania, Estados Unidos, donde arde un incendio desde los años 1960. Aún hoy no está claro cómo se inició este incendio, pero la explicación más plausible es que los responsables de mantenerlo limpio prendieron fuego a un pozo de basura para dejar espacio a nuevos desechos. Esto ocurrió el 27 de mayo de 1962 y normalmente un incendio de este tipo podría haberse extinguido fácilmente, pero el incendio avanzó hasta la mina de carbón local. Aunque se invirtieron sumas considerables para estabilizar la situación, alrededor de $7 millones, los esfuerzos de las autoridades resultaron en vano. El fuego pasó a la clandestinidad y los bomberos solo lograron que las llamas no llegaran a la superficie. El Congreso americano asignó $46 millones para el desplazamiento de los más de 1.000 habitantes a otra localidad y la gran mayoría estuvo de acuerdo. El pueblo de Centralia se ha convertido prácticamente en un pueblo fantasma, siendo hoy considerado, a pesar de los evidentes peligros, uno de los destinos más populares para los aventureros. 8. Forlandia. El nombre de la ciudad Forlandia está relacionado con la personalidad de Henry Ford, quien quería construir una ciudad en su visión como la ciudad ideal en el norte,
a través de la cual ganaría el control sobre la producción de caucho. A finales del siglo XIX, la cuenca del Amazonas tenía el monopolio de la producción de caucho. Por tanto, la demanda era inmensa y el transporte se realizaba fácilmente en aguas navegables. La ciudad de Forlandia se colocó en un terreno elevado para protegerla de las inundaciones, pero esto impidió que se pudiera construir en la orilla del río. Además, los barcos solo podían transportar materiales de construcción a través del lecho rocoso durante la temporada de lluvias. Pero la lucha con la selva fue agotadora. A pesar de los famosos salarios otorgados, el número de trabajadores nunca fue suficiente, y la madera del Amazonas que Ford originalmente esperaba vender con ganancias hasta que pudiera producir caucho resultó inútil. La ciudad de Forlandia se ha convertido con el tiempo en una ciudad abandonada, debido a acontecimientos históricos. 7. Kayaköy. Se encuentra en Turquía y es un pueblo de montaña donde podrás encontrar edificios construidos en estilo griego, parcialmente derribados. El asentamiento probablemente fue construido en el sitio de la antigua ciudad de Karmiles, siendo renovado cuando un asentamiento vecino fue destruido por calamidades naturales. Pero al final de la guerra greco-turca de 1920 a 1922, la ciudad ya estaba completamente abandonada. 6. Oradour-sur-Glane. Es un pueblo abandonado situado en el sur de Francia, que acabó siendo abandonado tras la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial. El 10 de junio de 1944, cuando las tropas de las SS mataron a 642 habitantes, porque Francia resistía. Las ruinas de la antigua ciudad se pueden visitar y atraen diariamente a curiosos de todo el mundo. Algunos vienen a presentar sus respetos a los asesinados, otros a ver uno de los pueblos fantasmas mejor conservados de Francia. 5. Calicó. Hace 127 años Calicó estaba lleno de vida y los cazadores de tesoros apenas descubrían su riqueza mineral. La plata era el rey aquí, y el distrito minero de Calicó se convirtió en una de las ciudades-estado más ricas de la época. En 1881, Calicó se jactaba de ser una ciudad en auge. Producía $86 millones en plata y $45 millones en bórax y contaba con una población próspera de 1.200 habitantes. 22 bares, un barrio chino e incluso una zona roja para mineros. Más de 500 minas fueron los motores de la riqueza de Calicó entre 1881 y 1907. Como la mayoría de las ciudades a principios del oeste, cuando el precio de la plata cayó de 1,3 a 0,63, Calicó se convirtió en un fantasma de lo que solía ser. Calicó es una de las ciudades mineras originales del oeste de los Estados Unidos. Con la ayuda de Walter Knott, quien donó Calicó al condado de San Bernardino en noviembre de 1966, hoy puede ser visitado por cualquiera. 4. Tianducheng. Es una ciudad fantasma en el este de China, diseñada y construida como una réplica de París. La ciudad tiene sus propios campos elíseos, su propia catedral de Notre Dame du Paris e incluso una torre Eiffel en miniatura de 108 metros de altura. La ciudad fue construida en 2007 y estaba diseñada para albergar a 100.000 personas que debían ser traídas del campo. Sin embargo, actualmente el París del Este no tiene ni siquiera una cuarta parte de la población prevista. Los precios inmobiliarios resultaron inasequibles como en muchos otros lugares de China. Esta ciudad ahora parece un gran plató de cine francés y es frecuentada principalmente por jóvenes que toman fotografías de bodas. 3. Plymouth. Es la capital de la isla de Montserrat en el Mar Caribe y se convirtió en una ciudad abandonada tras la erupción del volcán Soufriere Hills. Comenzó a entrar en erupción en 2005, por primera vez desde las erupciones del siglo XVII, enviando ríos de lava y lluvias de ceniza a lo largo de la isla de 10 millas de largo. Las zonas afectadas fueron evacuadas a tiempo y no hubo víctimas, pero el volcán volvió a entrar en erupción 2 años después, esta vez matando a 19 personas. Las continuas erupciones destruyeron la capital, Plymouth, y cubrieron toda la mitad sur de la isla con una gruesa capa de ceniza. La zona sur fue declarada inhabitable. Más de la mitad de los 12.000 residentes evacuados nunca regresaron. Los que se quedaron, sin embargo, viven en el norte de la isla y mientras tanto se han acostumbrado a la actividad ininterrumpida del volcán. Además, la economía de la isla se beneficia del turismo generado por el volcán, como vuelos en helicóptero sobre la devastada ciudad, o paseos en barco desde los que se puede contemplar mejor el montículo humeante. 2. Craco. Es una ciudad abandonada en el sur de Italia, conocida como uno de los lugares más bellos del mundo. La ciudad medieval de Craco tiene una superficie de 40 kilómetros cuadrados y fue construida sobre colinas para que sus habitantes pudieran contemplar los alrededores. El nombre de la ciudad se remonta al año 1060, cuando el territorio pasó a manos de Arnaldo,
arzobispo de Tricario. Con el tiempo la ciudad se fue desarrollando, convirtiéndose en un importante centro militar e incluso teniendo una universidad. En 1656 una epidemia de peste mató a cientos de habitantes de la ciudad. Entre los años 1892 y 1922, más de 1000 habitantes emigraron a América del Norte debido a las difíciles condiciones. En 1963, Craco comenzó a ser evacuado debido a desprendimientos de tierra provocados por obras de infraestructura y riego. Las inundaciones del 72 y un terremoto en el 80 empeoraron la situación hasta dejar la ciudad completamente abandonada. 1. Pripyat. Pripyat fue fundada como ciudad nuclear soviética en 1970 para albergar a los trabajadores que trabajaban en la cercana central nuclear de Chernóbil. Lleva el nombre del cercano río Pripyat y fue reconocida oficialmente como ciudad en 1979. En poco tiempo, gracias al ferrocarril que sirvió de base para la aparición de esta ciudad, se construyó toda una infraestructura que inevitablemente condujo a la industrialización de la zona. Así, en 1986, la ciudad tenía una población de casi 50.000 habitantes. El 26 de abril de 1986, el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil sufrió una catastrófica explosión de sus calderas de vapor a presión, que provocó un incendio, una serie de explosiones adicionales y fugas radiactivas. El accidente de Chernóbil inyectó 400 veces más material radiactivo en la atmósfera terrestre que el de Fukushima, Japón. Varias veces la cantidad de material radiactivo correspondiente a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero entre una milésima y una centésima, en comparación con las emisiones atmosféricas de los ensayos nucleares en superficie, de las armas nucleares ensayadas en todo el mundo hasta la prohibición de su realización en la atmósfera. Después del accidente nuclear, aproximadamente 45.000 personas fueron evacuadas de la ciudad de Pripyat, que sigue siendo una de las ciudades abandonadas más importantes de la historia moderna. Las ciudades, a través del posicionamiento de la arquitectura y la cultura, ya sean pobladas por personas o no, siguen siendo símbolos de la civilización humana y monumentos vivientes de los acontecimientos históricos, la fuerza humana y el poder de la naturaleza.